Bienvenidos a un nuevo episodio de Junior Talks, podcast patrocinado por Despachos Médicos, 39 años en la venta de insumos médicos y de material médico quirúrgico de la más alta calidad. El día de hoy tenemos a una súper invitada, una invitada muy especial para la casa, internista, infectólogo y amiga. Bienvenida, doctora Jean-Marie. Hola, gracias por la invitación. Gracias por permitirme este espacio para compartir con ustedes. Hola, José. Primera invitada Doctora. Doctora del podcast. Qué orgullo y qué honor. Ya hacía falta. Para nosotros es un verdadero honor tenerte aquí, no solamente por lo que representas, tanto para la Sociedad Venezolana de Infectología, sino como lo que representas como persona y ser humano. ¿Ok? Queremos comenzar la entrevista de hoy preguntándote algo que para nosotros es muy valioso como médicos generales y como futuros especialistas. Para ti, ¿cuál es el rol del infectólogo en los equipos multidisciplinarios? ¿Qué representa el infectólogo y qué puede aportar que otras especialidades no pueden aportar? Bueno, sin duda, lo que puede aportar que otras no pueden aportar es el manejo adecuado de la terapia antimicrobiana, que sabemos no solo son antibióticos, sino antifúngicos, antiparasitarios, antivirales. Y bueno, tiene un plus que realmente, a pesar de que los inmunólogos también, digamos, están preparados para el manejo de pacientes con VIH, nosotros como infectólogos tenemos como ese extra que atendemos todo lo que va relacionado a las infecciones de transmisión sexual y todas las personas que viven con VIH. El rol para el aporte con las otras especialidades, pienso que, como bien lo dijiste, debemos tener un manejo multidisciplinario. No se va a quedar el infectólogo solo, pero tampoco se quedan las otras especialidades solas. Y el día a día me ha enseñado que realmente si uno trabaja así, el paciente es quien se beneficia. No es cuestión de egos, no es cuestión de ninguna otra cosa, sino simplemente buscar cuál es nuestra finalidad, cuál es el objetivo. El objetivo es el paciente. Y si cada uno de nosotros aporta en función a cada especialidad, sin duda el paciente va a estar mejor. Y aquí apoyamos a las otras especialidades al manejo adecuado de los antibióticos, de todos los antimicrobianos, porque si bien es cierto, ese es nuestro extra y nos abocamos un poquito más a ayudar en función a esto y no hacer uso indiscriminado de antibióticos, terapias largas o a veces antibióticos que no tienen ni siquiera ningún tipo de indicación o diagnósticos que no tienen indicación de algún antimicrobiano. Y bueno, nosotros a veces estamos hasta para omitir ese tipo de indicaciones. Un poco de todos estos capítulos hemos tratado de dar ese enfoque de que realmente la medicina debería evolucionar a un manejo multidisciplinario de cualquier paciente. Que se trata de abordar, debería ser abordado por múltiples especialidades para que sea un manejo adecuado. No somos máquinas, no somos sabelotodos. Es imposible que dominemos todas las áreas de forma adecuada y por eso debería ir hacia allá. Y un poco la pregunta debería ser cuántas complicaciones se podrían evitar si el manejo se diera en forma conjunta de otras subespecialidades con el infectólogo e incluso muertes de pacientes. Solamente porque no se ha dado un abordaje multidisciplinario a cualquier patología que se ingresa a un centro hospitalario. La verdadera pregunta es, ¿cuál es el error más común después de todos estos años que tienes como infectólogo que se repite tanto en especialistas como con médicos generales que tú ves más en la consulta o en los pacientes que ingresan en una emergencia? Sí, el error más común es hacer diagnósticos incorrectos pensando que todo es infeccioso y que todo lo infeccioso lo podemos resolver con un antibiótico porque es lo más común. Y de verdad sí me ha tocado y es duro cuando a veces le dices al paciente, bueno, mira, la opinión de infectología es omitido todo. Y el paciente queda, ya va, doctor, o sea, usted me está diciendo que no tengo que tomar antibióticos. Que no necesito nada. Sí, realmente no necesitas antibióticos. Claro. Y de hecho muchas veces observas en los centros de salud que la interconsulta de infectología al final lo que logras es eso, mira, tengo que omitir todo. Claro. O sea, la verdadera indicación es la omisión de todos esos antibióticos que probablemente el paciente no necesita. Y ese creo que ha sido el aprendizaje que vamos viendo y como bien lo dices, o sea, ¿cuánto nos ahorraríamos? Y no me refiero económicamente, obvio, eso también influye en el paciente sin duda, incluso a la salud pública, pero ¿cuánto nos ahorraríamos si le pedimos a cada uno de esos especialistas en función a su especialidad, valga la redundancia, qué vamos a hacer? Claro. Y ya, porque de verdad sí marca la diferencia. Sobre eso mismo, hay un estudio que se publicó en la revista JAMA en marzo de este año, que evaluó historias de hospitales de Michigan, 48 hospitales, de pacientes que estaban ingresados con diagnóstico de neumonía
a los cuales se les dio tratamiento antibiótico y se buscó determinar cuántos de estos realmente no cumplían criterios de diagnóstico de neumonía con 17.000 pacientes que se revisaron historia, de los cuales el 12% se determinó que no cumplían criterios clínicos ni radiológicos para un diagnóstico de neumonía y que habían recibido ya terapias prolongadas de antibióticos sin necesidad. Entonces hablamos de que son pacientes que recibieron antibióticos de forma inadecuada, que capaz si un infectólogo se hubiese integrado a ese manejo, no se hubiesen realizado ese tipo de tratamientos. Creo que también a eso hay que juntarle que desde que nos entrenamos en la escuela de medicina, cuando estudiamos infecciones altas o bajas respiratorias, la etiología es en la gran mayoría de los casos virales. Y si te desvías de ahí por miedos, por inclusive un miedo de que el paciente te diga, doctor, ¿no me va a mandar antibióticos? Ya estás desprestigiando lo que tú estás estudiando y lo que deberías continuar estudiando y reafirmándote de que no necesitas siempre el antibiótico. La gran mayoría de las veces no necesitas el antibiótico. Entonces, bueno, queríamos conversar un poco sobre la resistencia a justamente estos medicamentos. La Organización Mundial de la Salud reportó para el año 2019 1.3 millones de muertes relacionadas a la resistencia a los antibióticos. Lo cataloga como una de las 10 amenazas globales mundiales, ¿ok? Entonces queríamos conversar un poco sobre qué recomendaciones nos podrías dar como especialista en esta área. Primero, para evitar más costos al Estado y a los familiares y al paciente. Mayores tiempos de hospitalización. Evitar complicaciones y justamente evitar que en algún momento que realmente necesites una terapia antimicrobiana no seas resistente a todos los antibióticos. Sí, bueno, como bien dices, nosotros los infectólogos le tememos a la resistencia antimicrobiana más que incluso hasta podría decirte que otra pandemia. Okay. Y lo vivimos, como lo acabas de decir, en COVID, que veíamos, era una infección viral. Claro. Y yo fui segundas opiniones de muchísimos colegas y ya el paciente tenía indicado 3 antibióticos. Un paciente que solo tenía pérdida de olfato, anosmia, y ya tenía un COVID leve. ¿Y por qué le vas a indicar 3 antibióticos si es una infección viral? Y allí observamos desde el 2020 para acá que lamentablemente pacientes jóvenes sanas, con diagnósticos de infecciones del tracto urinario baja, tipo cistitis, que estaban presentando con un urocultivo resistente a prácticamente todo. Ya bacterias productoras de beta-lactamasa espectro extendido, y cuando tú interrogas a la paciente, no, hace un año tuve COVID y tomé levofloxacina y acitromicina. ¿Me entiendes? Ivermectina. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Ese uso indiscriminado de antibióticos nos lleva a toda esta alteración genética que presentan las bacterias, y es cuando vemos toda la resistencia antimicrobiana que la estamos evidenciando. Claro. Cada vez más es cuando vemos cultivos de secreción de alguna úlcera, un cultivo de esputo, un urocultivo, y vemos el antibiograma y tú dices, epa, pero ¿para dónde vamos? Claro. Y obtenemos resultados hasta incluso de bacterias multidrogoresistentes, que se nos dificulta el manejo antibiótico en este tipo de pacientes que realmente lo llegaran a necesitar. Porque bueno, ya ahí caeríamos en otros temas, que no todos los cultivos positivos, dependiendo de lo que sea, claro, pero no todo necesita antibiótico. Entonces, la lucha contra la resistencia antimicrobiana es evitar la automedicación, evidentemente, porque bueno, eso es el número 1. Y nosotros como médicos, que hagamos una indicación adecuada cuando realmente consideremos que este paciente necesita un antimicrobiano, la terapia de duración adecuada, porque todavía vemos, con todo y que ya hay estudios, ustedes lo han mencionado, estoy súper orgullosa de eso, los aplaudí cuando lo vi, ya hay muchos estudios que avalan terapias cortas de los antimicrobianos, entonces todavía vemos infecciones urinarias, cistitis, 14 días. Por supuesto. Oye, no, nosotros tenemos que ir con la medicina es dinámica y tenemos que ir todos los días reforzando toda la información precisamente para no indicarle a una paciente de 20 años con cistitis 14 días de antibióticos. Por supuesto. Claro. Sobre eso mismo que comentaba Ignacio, en el British Medical Journal se publicó un estudio en el 2016 de por qué los médicos generales indicaban antibióticos a infecciones respiratorias del tracto superior, que en su gran mayoría sabemos que tienen una etiología viral. Entrevistaron a más de 500 médicos a los cuales les preguntaron por qué lo estaban haciendo. Y más de la mitad de ellos respondió que lo hacía para satisfacer las expectativas del paciente, que sentían que si acudían con un problema y no se les indicaba un tratamiento más allá de un manejo sintomático, realmente no habían sido atendidos adecuadamente. Y que realmente algunos de estos casos se transformaban en una exigencia del paciente de ¿por qué no me estás dando antibióticos? Y terminaban cediendo e indicándolos.
Y más que esto, es otro problema, es que subestimaban que su actuación en atención primaria fuese la culpable de la resistencia bacteriana. Decían, no, eso tiene que ver con el manejo de antibióticos en hospitales o en usos veterinarios incluso, pero no tiene que ver conmigo, cuando tiene muchísimo que ver. Entonces, ¿qué mensaje le daría a los médicos, no solamente generales, sino especialistas también, que subestiman el papel que tiene cada uno en generar una resistencia bacteriana a nivel nacional y mundial? Y eso pasa mucho en pediatría. Yo no soy pediatra, pero eso yo lo escucho mucho de colegas pediatras que dicen, bueno, le tuve que poner antibiótico porque la mamá me lo pidió. Para allá va. Terrible. Nosotros, si a la mamá no le gusta lo que tú le estás explicando o al paciente no está conforme con lo que tú le estás explicando, ojo, nosotros siempre debemos ser muy abiertos con los pacientes y sentarnos y explicarles lo que estamos haciendo y lo que estamos dejando de hacer y el porqué de las cosas, porque si nosotros somos abiertos y les explicamos a los pacientes por qué yo estoy haciendo algo, el paciente se va a ir confiado y va a creer en ti, pero tú no puedes cambiar una conducta médica de la que tú estás seguro porque la mamá o el familiar te está pidiendo que le indiques algo que tú no estás de acuerdo. Y no tiene criterio. Igual que el uso de esteroides, igual que si nos vamos para otro lado. De hecho, el estudio también menciona eso, que realmente estas expectativas bajas de los pacientes se derivaban de una relación médico-paciente que no había sido adecuada. De repente no le envías el antibiótico, pero le das una explicación de por qué no le estás indicando el antibiótico y estos pacientes no tenían una respuesta tan negativa a no recibir el tratamiento como aquellos que no se les explicó nada. Y además crea... Disculpa. No, tranquilo. Además crea, lo conversamos en uno de los episodios anteriores, sobre la adherencia. Cuando tú explicas, cuando tú le analizas todo el caso y le comentas al paciente, mira, yo te estoy mandando esto porque lo necesitas para esto, él va a entender mucho mejor y, por supuesto, el lenguaje que tienes que utilizar es el adecuado dependiendo del paciente que tengas enfrente. Que nuestro papel de profesor nos ha llevado a dibujar. Claro, hay diferentes formas, pero yo creo que... Pero sí se logra. Claro. Se logra. Y conversando sobre justamente la resistencia, leyendo un artículo de Perspectiva del New England, ellos hablan de una resolución o una forma de llevar esto micro y macro. El micro somos nosotros, con educación médica continua, entrenándonos, explicándole a los pacientes que no se deben automedicar, y más en un país como el nuestro en el que el acceso a los antibióticos simplemente está por tener el dinero e ir a una farmacia. Y el macro, por supuesto, involucrarnos nosotros en que las personas de la política en Latinoamérica y a nivel mundial creen programas para entrenarnos a nosotros, para entrenar a personas que no sean médicos, sino bioanalistas, microbiólogos, farmacéuticos en este problema, porque si no nos involucramos todos, es un problema de salud pública. Porque si no nos involucramos todos, no vamos a resolverlo. No, y que tú vas a la farmacia y así no tengas la indicación o no sepas lo que te vas a automedicar, el farmacéutico te dice que te vas a tomar. Y se lo van. Y entonces, yo vengo porque me duele la garganta, o que el dolor de garganta tiene por lo menos 20 causas, y no todas son de antibióticos, y ya tú ves que todos los pacientes se automedican amoxicilina, citromicina, etc. Entonces, mi recomendación para los médicos generales, como ustedes me dicen, es: no duden de su criterio. Claro. Si ustedes consideran que el paciente tiene una infección viral, detente, explícale al familiar, al paciente que tengas al frente, el por qué no le estás indicando antibiótico, porque claro, por la cultura latinoamericana generalmente siempre nos van a pedir, ¿y por qué no me toca el antibiótico? Bueno, por esto, por esto y por esto. Ya comencé esto. Ya comencé a tomar esto. Ya comencé a tomarme esto y no me ha ayudado mucho, pero aquí está. Sí. Y en la práctica como infectólogo, Ignacio lo sabe, es difícil porque generalmente la asistencia al infectólogo es tardía. Sí. Es después de 4 o 5 colegas, después de 4 o 5 ciclos de antibióticos que no me funcionaron, y a veces ni siquiera se detuvieron a estudiar cuál fue la causa de ese proceso infeccioso de ese paciente. Y entonces, claro, te vas más allá y el paciente ya está resistente a todo, ya no tienes alternativas, o probablemente nunca requirió el antibiótico y se lo indicaron. Entonces, claro, para uno como infectólogo, ese rol de explicar es más complicado, es súper extenso, claro. Porque a veces me han preguntado, doctora, ¿por qué se tardan tanto en referir a un infectólogo? Y sabes, a veces uno se queda como... Te quedas callado porque no sabes qué decir. El papel del infectólogo en el manejo de los cuadros infecciosos y en la prevención de los cuadros infecciosos. Nuestra especialidad es muy pisoteada, sí, lamentablemente. 100%, porque la mayoría de las subespecialidades manejan los cuadros infecciosos según su criterio y que no es que esté mal, pero está limitado a una especialidad que está dedicada a eso. Me gustaría que
tengo una anécdota que nunca se me va a olvidar. Tú en algún punto de tus consultas me comentaste que fuiste un médico cuando te formaste como internista. Después, cuando te formaste como infectólogo, tú creías que sabías de antibióticos, creías que sabías de drogas antimicrobianas, pero te diste cuenta que no sabías nada. Entonces, yo creo que ese es un mensaje que tienes que llevarte, todos nos debemos llevar, de que tú creas que sepas algo no significa que sabes absolutamente nada. Y ¿sabes? no, yo se lo digo a mis pacientes, igualito. Así ya tú tengas una subespecialidad, tú nunca estás dejando de aprender. Exacto. Todos los días aprendes. Y nunca nos sabemos todo. O sea, Es imposible, lo que no hay forma. puede que te sepas hoy, mañana es mentira. Y lo vivimos con COVID así todos, abiertamente. Lo que sabíamos en el 2020 hoy es mentira. Y cambió y todo es, la medicina es así. Por eso es tan bonita y por eso estamos enamorados de esto, porque bueno, el que estudia medicina ama lo que hace definitivamente. Y bueno, si nosotros vamos de la mano de todo ese cambio dinámico, le vamos a aportar todo lo bueno para los pacientes y eso es lo que nos interesa. Has mencionado COVID varias veces y la pandemia. Nos Me gustaría traumó. eso. Ahí justamente íbamos. ¿Cómo fue vivir tan de cerca y que la especialidad fue como, ok, todas las demás especialidades, quítense, Chao. venimos nosotros? Creo que por primera vez dejaron de... Tomamos protagonismo. Llamaron de una vez. La gente nos conoció, Exacto, decían, yo no sabía, muchas veces me lo dijeron, doctora, yo no sabía que existían los infectólogos. Y ya, bueno, sí imagínate. existíamos. Sí existíamos. Cuéntanos de tu experiencia, cuéntanos si tuviste algún punto de quiebre y en los demás episodios siempre hemos nombrado el burnout. Cuéntanos si en ese periodo de tiempo, al principio o ya terminándolo, sentiste que estabas completamente abrumada. En el 2021 estaba 100% abrumada. Te lo digo con toda propiedad. Ese año fue súper rudo. Hubo muchas muertes cerca de mí y, sabes, tú te quedas como que para allá va. Esto le puede pasar a cualquiera. La carga laboral era súper pesada y por más que tú lo llevas con ganas, con ánimo, de hecho, mi esposo me decía, ¿cómo puedes tener tanta fuerza todavía para explicarle con tanto cariño las cosas a la gente? Porque claro, ¿qué pasa? Alrededor, ¿qué escuchabas? Todo el mundo que tiene COVID se muere. Sí. Evidentemente, todos los pacientes acudían a ti con miedo. Y más de una vez me tocó 2 de la mañana mandar mensajes de calma a los pacientes que estaban saturando bien, pero decían, no puedo respirar. ¿Por qué? Porque tenían miedo, ansiedad, un montón de cosas. Y de verdad el 2021 fue súper, súper rudo emocionalmente y de carga laboral. Llegaba un momento que tú decías, ya va, ¿a quién atiendo primero? O sea, ¿cómo hago? Es una carga de pacientes que sobrepasó el número de especialistas. Y no había ni No habíamos infectólogos suficientes. No, era súper rudo. Sí, muy duro, muy duro. Y entonces, bueno, apoyábamos a la Universidad de Carabobo con la línea de atención. O sea, una mañana, eran bloques como de 2-3 horas, lo que tú apoyabas a los alumnos. Y una mañana que yo me senté y yo dije, ya va, o sea, estoy atendiendo 48 personas en línea con estudiantes que me están ayudando y que estamos apoyando entre todos, ya va, o sea, ¿qué es esto? ¿Sabes? Fue así como, ¿qué está pasando? Claro. O sea, no puede ser. Y cuando digo me traumó, o sea, no solo hablando desde este punto de vista, sino también la terapéutica, o sea, todo lo que fue pasando mientras tú ibas aprendiendo, porque obviamente todos los días era vamos a hacer live de COVID, vamos a educar a la gente. Hicimos uno. Bueno, por ahí comenzó. Y entonces dijimos, ya va, tenemos que educar a la gente, porque la gente entonces iba a la farmacia, compraba kit COVID, se colocaban heparinas de bajo peso molecular automedicadas. Ya va, tú no sabes si tienes una contraindicación, tú no sabes si por el COVID estás trombocitopénico y te estás poniendo una heparina que en este momento no la necesitas. Entonces era educar, no se coloquen esteroides, por favor, porque entonces tú veías todo el mundo comprando la ampolla de dexametasona, comprando remdesivir por si acaso. Bestia, fue demasiado pesado la parte académica. Sí, me sentí abrumada. Real, fue real. Y ver los antibióticos. Y durante el proceso de formación del posgrado, en algún momento esa carga fue lo suficiente como para considerar retirarse de algún posgrado de la subespecialidad. Jamás consideré retirarme ni de la carrera. O sea, bueno, no, en medicina primer año sí, porque bueno, estaba como que ya, ¿será que sí estoy donde quiero estar? Pero no, fue así como algo muy puntual. Y en infectología y en medicina interna jamás tuve la mente de voy a tirar la toalla, jamás. De verdad que, no sé, siempre me ha gustado donde he estado y he tratado de
aprovechar cada experiencia que me ha dado, cada una de las cosas que me ha tocado vivir, y estoy conforme, no negaría nada. Al ser la primera invitada mujer, queríamos conversar sobre temas que son sensibles y son bien importantes, y muchas veces simplemente no se tocan. Cuéntanos tu experiencia durante estudiante o cualquiera de los 2 posgrados con el machismo. ¿Que lo has tenido de cerca, lo has vivido en carne propia, lo has visto en algún colega, y cómo responderías a eso? ¿Cómo respondiste, si lo tuviste? ¿O cómo responderías ahora? ¿O qué le dirías a una mujer que se esté formando en cualquiera de los niveles de luchar contra eso? ¿Y cómo nos involucramos todos? Mira, afortunadamente no me tocó vivirlo en el pregrado. Mis 6 años de carrera fueron maravillosos. Mi grupo era bastante equitativo. Éramos la misma cantidad de hombres y mujeres. Y de verdad, no tengo nada malo que decir, tanto con mis compañeros como con los profesores. Nunca tuve ninguna experiencia negativa desde el punto de vista del machismo. En medicina interna y en infectología, honestamente tampoco. En mi formación, generalmente en infectólogo, la mayoría somos mujeres. Okay. Entonces, de verdad no hubo, nunca sentí nada como, mira, esto es un freno para tú seguir avanzando. Claro. Más bien sentía que siempre nos impulsaban. En medicina interna también había muchas mujeres. Empaticé mucho con varias de las doctoras que me dieron clase y me veían como su hija, entonces me sentía como protegida, respaldada, claro. ¿sabes? Y en ningún momento sentí algo así, ni siquiera en las guardias. Claro. Porque bueno, en las guardias a veces, tal vez ya con el contacto con el paciente sí. Yo me gradué muy chamita y me veía muy niñita, y a veces era medio complicado porque a veces llegaba el paciente, bueno, ¿tú eres estudiante o qué? Y a veces tocaba algunos pacientes, ¿sabes? Medio que querían sobrepasarse diciéndote algo, y eso es medio incómodo, pero tú vas aprendiendo a tener como esa fortaleza de, ya va, o sea, yo estoy siendo aquí ahorita tu doctora y ya, o sea, no va a pasar más nada, vamos a trabajar y listo. De verdad no tengo nada así con respecto al machismo en mi formación. Tal vez en la práctica privada sí lo puedes observar un poquito más. No me ha afectado, honestamente. Y no ha sido algo directo conmigo o personal, pero sí lo he notado. A veces notas también como, tal vez por edad, como que bueno, tú estás llegando, espérate. Y bueno, es normal, todos vamos escalando, claro, y todos vamos avanzando en experiencia, porque no es lo mismo una persona que se acaba de graduar de, por poner un ejemplo, de infectólogo, que el que tiene 10 años. Evidentemente, tienes otro tipo de experiencia desde el punto de vista tanto académico como laboral. Sí lo he notado, pero no le he prestado atención. O sea, no ha sido algo que yo te diga, mira, a mí me está afectando emocionalmente el machismo. No. Consejo para mujeres médicos: estén ahí. O sea, si son felices, claro, háganlo. Claro. Yo estoy ahorita en una junta directiva de la Sociedad Nacional y no lo quería. O sea, llegó solo. Me llamó un doctor hombre. O sea, claro, en ningún momento me he sentido que por ser mujer me han hecho alguna pausa o me han frenado de seguir avanzando. De hecho, una de las personas que inicialmente me impulsó como, vamos, tú puedes, estás en la junta directiva, vamos, era un hombre, es un hombre. Entonces, no, de verdad decirles que a mí me haya hecho daño en lo absoluto. Perfecto. Y ahí es importante eso porque podemos tener contrastes. Por ejemplo, en el 2019, el JAMA publicó un estudio comparando, junto con la Universidad de Michigan, en donde personas que se habían graduado de medicina, 150 fue el número, la muestra, les hicieron una encuesta de si en algún punto de la carrera habían estado expuestos a este tipo de discriminación. Y realmente dijeron, el 92% de que en algún punto tuvieron contacto con conductas sexistas, ¿ok? Y el 41% de que en algún momento tuvieron insinuaciones sexuales. Entonces yo creo que tenemos contrastes, resultados y experiencias como la tuya. Yo creo que todo debería ser como tu experiencia, pero no lo es. No lo Entonces, es importante condenar esto. O sea, sí, claro, condenar este tipo de resultados. Lo único que habla es que tenemos un problema afuera, porque esto es en Estados Unidos. Que hay que ver si realmente aquí se cumple igual. Y aquí ver si se realiza un tipo de estudio así, si estos números son iguales o peores. Sí. No, y fíjate, por ejemplo, te voy a hablar en mi sociedad, en la Sociedad de Medicina Interna.
por ejemplo, la presidenta actual de aquí de la Sociedad Capítulo Carabobo en Medicina Interna es mujer. Yo estoy aquí, mujer. En la Sociedad Venezolana de Infectología ya han habido como 8 presidentas mujeres. Y de verdad, o sea, yo tal vez sí, claro que lo hay, pero no lo veo a gran escala, ¿sabes? No lo veo como... Es muy importante. Así como decimos cosas malas, también es bueno decir que evidentemente está bien. Claro. he visto en privado colegas y actitudes, tal vez no directamente conmigo, las he visto con otras que tú te quedas como que de verdad, o sea, ya va. Y también he tenido uno que otro impasse con alguien, pero es muy puntual y, ¿sabes? Tú lo descartas y ya. Claro. Así de sencillo, o sea, más de ahí no tendría por qué pasar. Es importante ver esa parte también, que se verifique con... Sí. Como hacemos con todos los estudios. Sí, porque al final no hay datos de burnout, por ejemplo, y si no hay datos de eso tan sensible, de esto menos hay. Menos aún. Pero queríamos conversar también un poco sobre... Infectología es uno de los posgrados que tiene una duración un poco menor a medicina interna, los demás son 2 años. ¿Tú crees que eso es suficiente, los 2 años, para salir y ser infectólogo? O siendo tú, capaz no te mojes tanto, pero bueno, ¿lo cambiarías? O sea, ¿pondrías 3 años o crees que con 2 años es más que suficiente? Mira, con 2 años vamos bien porque de verdad el pensum lo abarca completo los 2 años. Tal vez si quisieras agregar, no sé, más especialización en VIH, o ahorita que están saliendo tantas terapéuticas nuevas, que si el PrEP, ¿sabes? Todo esto que, bueno, ahorita no, ya eso tiene rato, pero que está más dentro de las cosas nuevas. Claro. Pero honestamente, por eso nos exigen ser internistas, porque al final termina siendo una especialización de 5 años, porque tienes que ser internista. No es como en algunas otras subespecialidades que te piden solo 2 de medicina interna. A infectología sí exigen que seamos internistas. Entonces, pienso que de verdad los 2 años van bien. Si tal vez quieres meter medio añito más. Una pasantía. Pero no, de verdad que yo que ahorita estoy dentro del posgrado ya como docente, o sea, yo pienso que ese tiempo va bien porque, claro, aquí también tienes menos carga asistencial, porque no tienes guardias y la carga académica es pesada, sí es muy pesada. Tal vez si lo quisiéramos hacer en 3, pero es como para que sea más holgado. Sí, te lo compro para que sea un poquito más holgado porque de verdad hay momentos que tienes que ver tantas materias juntas, es bastante material, que tú dices, ya va, estudio primero, estudio parásito, estudio micología, ¿qué estudio primero? Pero tal vez en cuanto a tiempo, sí pudiésemos pensarlo, pero yo pienso que el pensum va chévere. Si nos vamos un poco más atrás, en cuanto al proceso de formación del médico general, ¿hay algún cambio que consideres que deberíamos realizar como profesores actualmente o como institución o universidad en general en el nivel nacional para que la formación del médico sea más integral? ¿Hay algún área que esté descuidada o algún cambio en el proceso de formación que se deba comenzar a hacer? Yo pienso que sí está descuidada la parte emocional que nos debe conectar con los pacientes. Sí, pienso que eso está descuidado y nosotros, ustedes, mi generación, tenemos que seguir enfatizando eso porque tú ves que hay mucha desconexión a veces del paciente y el médico. Y no porque el paciente no se quiera conectar, sino porque a veces el paciente no se abre a que haya esa empatía, esa solidaridad entre el paciente y el médico. Yo sí pienso que la parte emocional nosotros la deberíamos manejar un poquito más a profundidad y eso se abandona. Tú ves que nos dan psicología médica y prácticamente lo ven como materia de relleno y no le prestan atención. Y de verdad, cuando ya tú estás sentado con la bata o trabajando o lo que sea, ¿sí? O en uniforme, lo que sea. Cuando ya tú estás del otro lado ejerciendo, siendo especialista, cuando estás en una terapia intensiva, cuando estás en una emergencia, ahí tú te das cuenta, epa, ya va, yo puedo estar aquí. Yo puedo ser el que está en la camilla, yo puedo ser el que está en terapia intensiva. ¿Qué le van a decir a mi familiar? ¿Cómo se van a desenvolver conmigo para decirme un diagnóstico? A veces por tiempo perdemos el tacto y no decimos las cosas como quisiéramos nosotros escucharlas. Y pienso que eso es lo que deberíamos enfatizar un poquito más en la formación. Hemos venido comentando que no solamente es cómo decírselo al paciente o cómo manejar las emociones del paciente, sino que tampoco se nos forma cómo manejar las nuestras. Nosotros. Nuestro nivel de empatía, lo hemos comentado, todo esto con el burnout, con todas estas situaciones que en guardia, después que llevas 8 o 10 horas viendo pacientes, tu nivel de empatía no va a ser el mismo jamás. Y no tenemos capacitación para poder reconocer esos elementos y saber cuándo, en este momento no tengo una capacidad emocional para poder abordar este problema, o tengo ¿qué herramientas puedo contar para yo manejar esto de la mejor forma y no
terminar en una palabra inadecuada o terminar diciendo algo de una forma insensible que al paciente, para nosotros finalmente termina siendo la práctica del día a día, pero para el paciente está enfermo y es un momento que va a marcar su vida, toda su vida hasta el día que se fallezca. Entonces esa palabra va a ser muy importante para él, o capaz no debería ser así, pero para nosotros no va a ser lo mismo. No va a ser igual. Y además es la experiencia que se llevan, porque me han llegado muchos pacientes que me dicen, no, doctor, yo decido no ir al médico, primero porque no me tocan, segundo porque son insensibles, y cuando el paciente se lleva esa experiencia, se queda con esa experiencia. Es decir, 100%. los médicos son así, y realmente no se puede, o sea, no podemos permitir que prácticas por insensibilidad nos alejen de ellos, porque al fin y al cabo lo que hacen es alejarnos de ellos. No, Y y ahí nuestra aplica función el es dicho. atenderlos a ellos. Exacto. Y ahí O sea, explica el dicho, la primera impresión es la que cuenta y el Ajá. paciente se va a quedar con eso y entonces pues, ¿sabes? Haces un diagnóstico tardío, se deja de atender y cosas que tal vez pueden ser prevenibles o manejables o que se resuelva a tiempo, etcétera. Lo que mencionabas, como yo lo comento mucho, ya la enfermedad lo está tratando lo suficientemente mal. Sí. Nosotros no podemos ser algo extra que los va a seguir tratando mal. Nosotros tenemos que ser esa luz, esa ayuda, esa palabra, esa mano amiga. Mira, estoy aquí contigo, te voy a mandar esto, pero también soy tu compañía. O sea, no solamente te entrego el récipe y chao, no te veo más. No, aquí estoy para ti. ¿Qué pasa? Lo que tú comentas es cierto. No nos capacitan a nosotros cómo manejo ese estrés, cómo manejo, porque bueno, a veces nos afectamos más con unos pacientes que con otros. Pacientes que tienen ciertas patologías o tal vez edad afín a ti que tú dices, epa, ya va, yo pudiese estar ahí, qué rudo lo que le está pasando, X. Yo pienso que qué consejo dar para manejarlo nosotros internamente. Honestamente, eso es algo muy personal, muy personal, que cada uno de nosotros tiene que manejar porque, imagínate, si nos ponemos a llorar con cada uno de los pacientes, tampoco vamos a resolver. Y si me pongo como una piedra, menos. Tampoco. Entonces tenemos que mantener un equilibrio. Yo particularmente cuando veo pacientes que me afectan mucho, hago una pausa, respiro, tomo agua, ¿sabes? Veo algo en el teléfono que me pueda distraer, 2 minutos. Eso no te está quitando que el paciente se va a molestar. No, el paciente te lo va a agradecer. Esos 2 minutos que te estás tomando entre un paciente y otro que te afectó o que a veces más que afectarte te sientes cargado. Porque a veces hay pacientes que nos recargan emocionalmente o mentalmente, que le explicaste mucho, que ya va, déjame respirar, porque viene otro y el otro no tiene la culpa que yo estoy cargado con el paciente anterior. Tú me dirás, bueno, en las guardias a veces eso es imposible. Tienes toda la razón. Cuando somos residentes de posgrado, tienes que ver un volumen de pacientes muy alto y a veces no puedes dedicar ese tiempo de, bueno, te voy a hablar con mucho cariño y voy a respirar y me voy a tomar un vaso de agua, pero también nosotros tenemos que tratar de mantener nuestra paz mental y nuestra calma para poder ser esa mano amiga que le vamos a dar al paciente, porque no es solamente darle un pocotón de récipes y 20 tratamientos, sino mira, o sea, te estoy explicando, tienes esto se resuelve, esto no, esto se maneja, eso tiene tratamiento, eso se cura, eso no se cura, y el paciente se va tranquilo, con tratamiento y con información. Y eso vale oro y el paciente te lo agradece. Vale la salud del paciente, lo comentamos en el capítulo pasado. La adherencia a tratamientos en enfermedades crónicas, solamente por explicarle y que sepa qué tiene que tomar, cómo lo va a tomar y por qué lo va a tomar, genera diferencias de 25-30% de adherencia a largo plazo en cualquier paciente que puede tener una enfermedad o patología que necesitas que la tome y que si no le explicaste bien solo por dejar 5 minutos de la consulta, ese paciente no lo va a cumplir y probablemente tenga complicaciones a largo plazo solamente por no haber explicado. Totalmente. Entonces creo que realmente en la guardia sí puede ser que pase, pero creo que a veces un solo gesto o los mismos 5 minutos que puedes tomar dándole el récipe y ya, puedes tomarlos y decir, ok, esto es por esto y bueno, vamos a tratar de que salga bien, vas a estar mejor, vamos a ir viendo poco a poco y si necesitas cualquier cosa, aquí estoy para ti. Y esos mismos 5 segundos van a hacer una diferencia increíble en ese paciente. Bueno, Ignacio lo debe haber recordado en algunas consultas. Tú interrogas al paciente, tú haces la historia completa como un internista porque no puedes dejar de lado un montón de cosas así el paciente vaya por una consulta de infectología, porque de verdad infectología y medicina interna van de la mano. Super. Y tú, cuando lo interrogas, paciente hipertenso, diabético, ay, ¿qué te estás tomando? Y te omiten terapéutica que tú sabes que debes recibir y cuando le dices, pero no te indicaron esto, no te indicaron... Sí, ¿por qué no lo estás tomando? No, porque... Ya tengo la de la tensión y la del azúcar, me la estoy tomando. Ya va, pero es que esto es para esto es para aquello, esto es para la placa ateroma, esto no sé qué, ¿verdad? Más de una vez. Y ahí el paciente entiende el por qué en el récipe que le dieron en X momento
habían 5 tabletas y no solo las 2 que él se está tomando. Y ahí el paciente nuevamente retoma su adherencia y toma el tratamiento de manejo también. Claro, Lo que buscan realmente todas las guías y todas las indicaciones de manejo a nivel mundial de todas las patologías es hacer al paciente parte de involucrarse en su patología y su manejo. No fue en el anterior, sino como en el tercer capítulo hablamos sobre antibióticos profilácticos en cirugía. Y José habló sobre un artículo y nos gustaría que nos dieras tu opinión, porque realmente es una práctica que vemos que se repite insaciable. Antibióticos profilácticos es súper álgido ese tema, ¿viste? Este fue un estudio publicado en la revista JAMA en el 2019, en el cual se buscó evaluar realmente el tipo de antibiótico y la duración y su asociación en profilaxis quirúrgica de efectos adversos y riesgo de desarrollar infecciones citoquirúrgicas. Evaluaron 79.000 pacientes, de los cuales el 60% recibió menos de 24 horas de terapia posterior a la cirugía y el 40% recibió más de 24 horas posterior a la cirugía. ¿Qué evaluaron? El riesgo de desarrollar infección citoquirúrgica, que lo evaluaron a los 7 días posterior a la intervención. El riesgo de desarrollar lesión renal aguda, que lo evaluaron a los 30 días. Y el riesgo de desarrollar infecciones por Clostridium difficile, que lo hicieron a los 90 días posterior a la intervención. En este caso, en cuanto a efectos adversos de forma general, el 15% de los casos que recibió terapia prolongada desarrolló efectos adversos, mientras que solamente el 5% de los casos de efecto de duración corta, menor a 24 horas, desarrolló efectos adversos. Si nos vamos a cada uno de ellos, en cuanto al Clostridium difficile, en el grupo de larga duración tuvo 2% de los casos, mientras que el de corto tuvo 0.2%. En disfunciones renales, alteración de la función renal, tuvimos de un 1% en larga duración, 0.2% en profilaxis corta. Y en cuanto a las infecciones citoquirúrgicas, el de grupo corto tuvo 2.5%, mientras que más de 24 horas tuvo 2.8%. O sea, no hay una diferencia significativa en cuanto a que la duración del antibiótico mejore la prevención de la infección de citoquirúrgico. Y sí tuvo mayor efecto adverso. Claro. ¿Qué aporte desde la práctica clínica, desde la realidad del día a día, se correlaciona con estos estudios? ¿Es verificable? Mira, si es verificable, todos los estudios, las guías, las pautas, todo de infectología indica eso. Okay. Terapias de 24 horas en profilaxis quirúrgica. Por eso dije que era un tema álgido. Se lo explica a todos los cirujanos, les enseñan los estudios y le indican 7 días de antibióticos. O 10. O 10, o 14 o 21. Sí. Entonces, por eso te digo, nuestra especialidad es demasiado pisoteada y no la respetan. Nosotros les explicamos, profilaxis es prevención prequirúrgica, profilaxis prequirúrgica, se lo va a poner media hora, máximo a 2 horas antes del procedimiento quirúrgico. Ya, cirugía limpia, no le indicas nada. Claro, tienes que tomar en cuenta el tiempo quirúrgico, el tipo de la cirugía. Vamos a hablar de una herniorrafia umbilical. Okay. Vamos a poner un ejemplo. Le pone su profilaxis prequirúrgica con una cefalosporina de primera generación y ya. Se va para su casa. Se hace la magia. Entonces le ponen 7 días de antibióticos. Y el cirujano te responde, me da miedo. Es lo que te responde, pero es lo que hablábamos hace un rato. Pero se subestima el otro lado de la moneda, que es la resistencia a los antibióticos y el desarrollo de efectos adversos. Y es lo que hablábamos hace un rato. El paciente te va a decir, doctor, pero me voy a ir sin antibióticos. Eso sí es cierto. ¿Me entiendes? Y es lo que hablábamos. Entonces el cirujano dice, ay Dios, sí se le infecta. Después va a ser mi culpa. ¿Entiendes? Entonces, pero cuando se les infecta, le haces el cultivo y está resistente. Entonces le tienes que poner un antibiótico de amplio espectro a una herida de una herniorrafia umbilical que se infectó. En el capítulo pasado hablamos sobre otra cosa bien álgida. La bata. Okay. Desde el 2007, en países como Inglaterra no se está utilizando. Se ha demostrado que es un fómite. ¿Okay? Total. Y me gustaría que nos dieras tu opinión sobre el tema, nos dieras tu opinión sobre los uniformes por encima del codo. Y cómo evitar ser un estafilococo con piernas. Con piernas, sí. Sí mencionamos en ese capítulo que si bien está demostrado que todos los artículos de uso de evaluación del paciente están contaminados, faltan estudios que demuestren esa causalidad de que el fómite es el causante de la infección asociada a cuidados clínicos. Entonces está esa barrera de que, no podemos demostrarlo, pero está el peligro allí. Bueno, sabes que hay un estudio que lo hicieron, unos colegas, cuando se estaban grabando su tesis, fue de cultivos en los estetoscopios. Okay.
Y o sea, todos estaban positivos. Claro. Vimos Todos. cifras del capítulo pasado y eran alarmantes. Una locura. La de los teléfonos también era bastante. La de los teléfonos es horrible y Es no solo terrible. los médicos, en todo el mundo. Es terrible. Sí. ¿Qué pasa? Con respecto a lo que acabas de mencionar de los fómites, de las infecciones asociadas a atención de salud, sí, es verdad, los fómites van a ser un transporte, ¿ok? Pero ahí se suma el lavado de manos y muchas otras cosas que tendríamos que mencionar. Claro. ¿Sí? Ok, sí, está bien, no me pongo la bata, pero o me la pongo, X, y si no me lavo las manos, o sea, es peor todavía porque independientemente de muchas cosas que puedas tener en tu tela o en el estetoscopio, hay otros factores que van a influir en las infecciones asociadas a la atención de salud. Con respecto al uso de la bata, sí, es controversial el tema de la higiene de la bata, porque bueno, el común no la lava todos los días, el común no la deja en el consultorio. No la usa solamente para Adecuadamente. evaluar un paciente. Exacto, a veces yo he visto pacientes, personas que se bajan en farmacias Lo hablamos en el Claro. supermercado. con la bata. Entonces ya tú dices, pero ¿por Que qué no los te has ves quitado la bata? fumando ¿Por con qué la no te has bata? quitado la bata? O sea, no Correcto. entiendo. Yo entiendo que está bien. Yo soy medio pro bata, pero por el tema Lo que El simboliza. símbolo. físico, lo que símbolo, simboliza. ¿no? Y que ahí sí viene entonces que retrocedemos al tema del machismo, ¿me entiendes? Claro. Entonces el temita de la bata es algo para las mujeres a menos que tengas uniforme. O sea, si vas a estar en uniforme, chévere, no hay problema. Pero si estás con ropa, depende de la ropa. Entonces, ¿sabes? Buen A punto. veces el paciente no te ve como, pero tú eres o no eres la doctora, ya Claro. ¿sabes? Si vas a estar sin bata, tienes que estar en uniforme médico porque tienes que buscar la manera de que el paciente te identifique. Es como algo de lo que simboliza realmente. Pero, o sea, los estetoscopios deberíamos lavarlos todos los días y limpiarlos entre un paciente y otro. Así como nos lavamos las manos entre un paciente y otro. Todo lo que se utiliza en la práctica diaria deberíamos limpiarlo. Y eso es parte de eso que comentas de las infecciones asociadas a la atención en salud, que parece una tontería, pero es Se reduce No lo es. muchísimo tomando medidas muy básicas. muy básicas, muy básicas. O sea, tú ves, abres el pomo de la puerta cuando vas a examinar a un paciente que está en una habitación y al abrir el pomo de la puerta ya tú te tienes que lavar las manos Sí. de inmediato. De hecho, bueno, eso está descrito, los 5 momentos del lavado de manos y todo. Hablábamos de eso el capítulo pasado y no soy una lista de algunas cosas que podríamos hacer, pero que varias de ellas son complicadas de aplicar en nuestro contexto. Y si queríamos como ver qué pasos podríamos ir implementando poco a poco, que sean graduales, pero que vayan dirigidos a cada vez disminuir esa incidencia de infecciones asociadas a cuidados de la salud. ¿Qué podríamos comenzar por hacer nosotros? El lavado de manos, incluso en algunas condiciones, es complicado. Sí, pero si tú tienes en tu Gel, bolsillo... claro. Exacto, ese tipo de medidas totalmente. que podemos Sí. aplicarla. Podemos comenzar por ahí. Sí, de hecho, bueno, nosotros como infectólogos somos bien fastidiosos con eso, pero bien fastidiosos. Y, o sea, yo a veces he visto colegas o incluso enfermeras que tienen los guantes puestos porque le van a administrar un fármaco a un paciente y tú ves cómo están tocando las gráficas con los guantes y yo las llamo calladito. Quítate los guantes, te lavas las manos y cuando ya estés para administrar el fármaco, te los vuelves a colocar y te las vuelves a lavar antes y te las vuelves a lavar después que te lo retires. Doctora, pero no tocaba nada así, estabas tocando la gráfica de la historia y esa gráfica la toca todo el mundo. Y si nosotros creamos conciencia de cuándo nos debemos lavar las manos, créeme que disminuimos una cantidad de infecciones asociadas a la atención de salud en cualquier centro. Yo entiendo que no siempre tenemos agua y jabón a la mano. Lo entiendo porque yo también trabajo en la práctica pública. Lo entiendo perfectamente. Pero yo tengo en la mesa de mi consultorio, de mi hospital, un pote de alcohol y un pote de gel. Y yo, entre un paciente y otro, me lavo Claro. las manos. Inclusive Por les doy al paciente. desecación, Claro. el alcohol funciona. El alcohol eso está comprobado. Tienes un gel con más de 70% de alcohol o simplemente alcohol libre, o sea, alcohol líquido, y te lavas las manos y eso ayuda. Créeme que eso ayuda muchísimo. Y es parte de lo que nosotros podemos hacer, así sea de hormiguita. De hacer conciencia, exacto. Y de presionar, mira, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos. Y si lo fastidiamos por repetición, se cumple. Créeme. Junto con las infecciones respiratorias, las infecciones del tracto urinario son el pan de cada día de medicina general y de cualquier especialidad. ¿Ok? Mi pregunta es, ¿por qué en pleno 2024 asistitis sin comorbilidades, sin uso previo de antibióticos,
vemos que todavía mandan amikacina o gentamicina para pacientes completamente sin necesidad de ese tratamiento. Yo quisiera que alguien me respondiera a eso, porque yo estoy peleando desde hace mucho tiempo, peleando en el buen sentido de la palabra, que por favor dejen de hacer eso, que dejen de indicar fluorquinolonas directo de entrada a una infección del tracto urinario no complicada. Y bueno, no sé si me permites irme a la bacteriuria asintomática. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso, mira. El Sevier 2016, 40% de todo el uso de antibióticos en supuestas infecciones urinarias no era necesario. 10 mitos. Vamos a hablar solamente 4. Te voy a nombrar 4 y voy a ver tu cara. Okay. Primero, mi paciente tiene bacterias abundantes en el uroanálisis. Terrible. ¿Es una infección del tracto urinario? No. Por supuesto que no. Mi paciente tiene nitritos positivos solo. ¿Tiene infección del tracto urinario? No. La orina huele mal y está turbia. ¿Tiene mi paciente una infección del tracto urinario? Deshidratación. Gracias. Por último, el cuarto. O bueno, litiasis, ¿quién quita? Mi paciente tiene piuria. ¿Tiene una infección del tracto urinario? Solito. No necesariamente. Exacto. Ahí es donde yo voy. Yo quiero que de esto, después de que conversemos lo de bacteriuria, es llevarnos que la infección del tracto urinario, como la gran mayoría de los diagnósticos en la medicina, es clínico. Es un diagnóstico clínico. Gracias. Y en muchos casos no clínico. sé qué tiene, vamos a ponerle antibiótico. Exacto. No sé qué tiene. Exacto. Mira, tiene 4 días con fiebre, pero eso es que le arde, eso es que tiene una infección urinaria. ¿Le arde por orinar? No. ¿Tiene algún síntoma urinario? No, pero yo le puse cipro por si acaso. Exacto. No se pone cipro por si acaso a nadie. A nadie se le pone un antibiótico por si acaso. Mira, esto es muy rudo porque esto lo veo todos los días. Bacteriuria asintomática. Yo pienso que aquí debemos simplemente recordar que hay 2 entidades grandototas. La infección urinaria y la bacteriuria asintomática. Y que las 2 tienen conductas diferentes. La infección urinaria, el paciente tiene clínica. El paciente te llega porque se siente mal. Tiene disuria, tiene polaquiuria, tiene tenesmo vesical, urgencia miccional, dolor, a veces escalofrío, manifestaciones más allá. Si tenemos ya para pensar en una pielonefritis, bueno, un paciente más tóxico, con náuseas, con vómitos, etcétera, fiebre. El paciente que te va con una bacteriuria asintomática va porque le han mandado 300 antibióticos y el cultivo sigue positivo, pero no entiende porque ella no siente nada. Entonces aquí lo primero que hay que hacer es detenerse y explicarle, así sea durante media hora, la definición de la infección del tracto urinario y de la bacteriuria asintomática. Y tomar en cuenta que la bacteriuria asintomática no se trata. Yo no trato papel, yo trato al paciente. Si el paciente tiene clínica, se explica, mira, te voy a poner un tratamiento empírico, pero vamos a tomar la muestra para el urocultivo, de verdad si es considerado necesario, porque por ejemplo, si es como mencionaste, una cistitis, una muchacha de 18 años, primera infección, sana, primera infección urinaria en la vida, no, tienes que pedirle un urocultivo. Eso no es indicación de pedir un urocultivo. Pero bueno, ya es una paciente que está en su segunda clínica urinaria, recibió un tratamiento empírico, independientemente que haya estado bien o mal, y todavía siga con clínica. Oye, vamos a hacer un urocultivo, vamos a hacer las cosas bien. Te voy a colocar terapia empírica, mientras tanto, vamos a esperar el examen del urocultivo y ahí tomamos la decisión si estamos bien o si tenemos que rotar. ¿Qué pasa? La bacteriuria asintomática, como le dice la palabra, el paciente no tiene síntomas y hay bacterias en orina y no porque... Por favor, el examen de orina va a reportar bacterias porque la uretra distal tiene bacterias, sobre todo la de la mujer, está colonizada y va a reportar bacterias. Y si la paciente no tiene clínica, así tenga bacterias abundantes o así tenga nitritos, no la tratamos. Y si me llega ya en mano con el urocultivo positivo, no se trata, a menos que sea una mujer embarazada o que sea hombre o mujer, que va a ser sometido a un procedimiento urológico. Porque es que a veces que me van a poner un yeso, pero yo tengo infección urinaria y me tienen que tratar la infección urinaria. No, mi amor, no tienes infección urinaria, tienes una bacteria en la orina que hay que buscar tu causa, hay que buscar por qué por qué tú sigues con urocultivos positivos. Y ahí, bueno, ahí tenemos que trabajar de la mano, como hablábamos al principio, multidisciplinario, con urología, probablemente con ginecología y ver
cuál es la causa de que esta paciente persista con la bacteriuria asintomática, pero no le ponemos antibiótico. Así es. Comprobado, entonces. Parece muy No, muy en bien. eso peleamos también. Hay y yo creo que es algo que cuando llegan los pacientes con el uroanálisis con bacterias abundantes o algo así, es muy importante explicar cómo fue la toma. Porque muchas veces simplemente fue una toma contaminada y llegan y le dicen en el laboratorio, usted tiene una infección urinaria, o otro médico, usted tiene una infección urinaria, tiene que tratarse. Porque caemos en lo mismo. Es ver un papel y no ver a la persona que está enfrente. El simple papel que diga bacterias abundantes para el paciente va a ser de una infección urinaria. Y eso es papel nuestro. Y se alarman. Decirle no pasa, eso no es así, tienes que hacer... No tienes que tomar antibióticos. Igual cuando que no, la orina está turbia. Ya va, espérate, vamos a hablar de... ¿Cuánta agua has tomado en los últimos 3 días? Mira, yo apoyo al posgrado de urología en una materia, o sea, en una parte de una unidad donde se ven las partes infecciosas, ¿no? Las infecciones urinarias altas y bajas, prostatitis, infecciones de transmisión sexual. Y una pregunta de examen, ya son cirujanos, ya tienen un posgrado, y yo les pregunto que describan cómo se va a tomar la muestra de orina. Porque si tú tienes la teoría, pero no lo sabes explicar, ¿cómo le vas a decir tú al paciente que se va a tomar la muestra de orina, bien sea para un examen de orina, uroanálisis simple, o para un urocultivo? Si tú no le explicas, el paciente va a tomar mal la muestra y pueden ocurrir estos errores y los medican sin necesidad, cayendo en cuenta que, bueno, lamentablemente no podemos tratar al papel. Yo no puedo tratar un papel porque dice leucocitos 15 a 20 por campo. Si la paciente no tiene clínica, si diga 15 a 20 por campo, tú no le vas a colocar tratamiento a esa paciente. Entonces, la toma de muestra y el explicarle al paciente, igual cuando va a hacer un hemocultivo, cuando tú tienes que explicar, tú tienes que tener el conocimiento, pero tener las herramientas para que el paciente entienda cómo va a tomar la muestra. Porque esa es una de las poquitas muestras que el paciente tiene que tomar por sí mismo, él solito. Entonces, bueno, vamos a explicarte, hombre, mujer, cómo se toma la muestra, para que el paciente lo sepa hacer. Para ser... Y bueno, ahora lo sabes, José, tu amor y tu gusto por el HIV. O sea, ese tema en particular. Entonces, me gustaría que, como para ir terminando el capítulo, generalmente lo terminamos con algún mito que nosotros traemos, pero hoy me gustaría que tú, como especialista, les compartas a todas las personas que nos van a ver y escuchar cuál es el mayor mito del HIV para ti, como infectólogo, qué es lo que más has visto de creencias de las personas y cómo evitar la discriminación en los pacientes que tengan este diagnóstico, porque es una práctica que vemos muy frecuentemente. Mira, sin duda me apasiona el VIH, o sea, es mi virus favorito. Me apasiona y eso me ocurrió desde tercer año de medicina y fue así como que yo necesito estudiarme esto súper bien porque es demasiado interesante, de verdad es muy interesante. Igual que el tratamiento antirretroviral y eso. Fíjate, el mito más grande o el miedo más grande es me voy a morir. Es lo primero que te dice el paciente cuando llega a la consulta, que se acaba de enterar del diagnóstico. A veces atrasan la consulta médica, la atención médica por miedo, porque no quiero que me vean, porque siento que estoy sucio, porque eso lo dicen los pacientes. Y me voy a morir. Esto ya no tiene salvación, voy a entregarme, me voy a morir. Y ese es el primer mito. La vida con VIH es posible y se los digo con toda propiedad. O sea, yo veo pacientes, de hecho es un choque grande y a la vez bonito, porque cuando uno está en medicina interna, el paciente con VIH que tú ves es el paciente que está en fase avanzada, que anteriormente se describía como SIDA. Gracias a Dios ya en este año han salido varios estudios, no sé si los han revisado, que dice que vamos a tratar de dejar de la nomenclatura SIDA, por lo que esto implica discriminación. Sí. Entonces se está catalogando como fase o etapa avanzada de la enfermedad. Y es lo mejor que puede suceder, porque de hecho ocurre que incluso personal de salud sidosos. Y eso hay que eliminarlo de una vez por todas porque ya esto tiene 40 años, ya esto se conoce lo suficiente como para que todavía a estas alturas digan sidosos, ¿sabes? Entonces, eso choca porque cuando tú estás en medicina interna, lamentablemente con lo que te topas es con ese paciente que está en fase avanzada, que está hospitalizado, que está en malas condiciones, que realmente a veces uno de ellos no lo logran. Pero cuando entras a infectología, eso fue como, ya va, ¿qué es esto? Porque vas a la consulta, no ves el paciente hospitalizado nada más, sino que ya te topas con el paciente que está controlado.
y ves una persona, un paciente totalmente diferente. Claro. Una persona que luce totalmente sana y te das cuenta que ya va, estas son las dos caras de la moneda. Por supuesto. Y esto sí existe y puedes llevar a un paciente súper bien. Y si el paciente tiene una buena adherencia al tratamiento, que es un rol fundamental de uno como infectólogo, explicarle por qué el paciente no puede abandonar el tratamiento. Y cuando logras eso, tú te sientes en la satisfacción máxima porque ves al paciente bello físicamente, ves todos sus valores dentro de la normalidad y dices, sí se puede. Entonces, el mito más grande es que no todo el mundo con VIH va a fallecer. No es una condena. No, claro que no. Yo tengo pacientes de más de 70 años que están vivos y tienen su tratamiento. Y bueno, son diabéticos, pero eso no te... O sea, es una condición que no... Puedes tener diabetes, puedes tener una fractura de cadera, puedes tener... Yo se le explicaba en estos días a una paciente porque me dice, doctora, ¿y si me da apendicitis? Mi amor, a cualquiera le puede dar apendicitis. O sea, nadie está exento que nos dé apendicitis, que nos dé un cálculo en la vesícula, que te dé un infarto. Obviamente, si tú haces medidas de prevención de las otras enfermedades, prevención para hipertensión arterial, bueno, tú le explicas al paciente, mira, igual tienes que llevar una vida saludable, si fumas, dejas de fumar. O sea, ahí educas al paciente desde otra perspectiva. Pero ese creo que es el mito más grande, que el paciente siente que se va a morir y que se autorrechaza. O sea, el paciente dice, no quiero que nadie me mire, que nadie me toque porque me siento sucio porque tengo VIH. Y eso no es real. Cuando ya tú le das otra cara y le explicas al paciente cómo va a llevar su vida, cuáles son las verdaderas formas de transmisión, cuando ya el paciente tiene esa luz, ya el paciente cambia su actitud y notas como el que entró no es el mismo el que sale, y cuando lo vuelves a ver en la siguiente consulta es otra persona. Emocionalmente el cambio es... Y que impacte en su vida más allá de su estado de salud, sino cómo se integra en esa sociedad, cómo lleva su día a día. Exactamente. Quiero cerrar con un estudio sobre, creo que en la época que vivimos actualmente debemos que buscar integrar cómo ayudarnos con otros sistemas, en este caso la inteligencia artificial, de cómo puede ayudarnos a evitar el uso excesivo de antibióticos. Este fue un estudio llamado INSPIRE que se hizo este año en 59 hospitales, 59 hospitales, de los cuales 30 no se hizo ningún tipo de intervención y 29 sí. ¿Qué hicieron? Buscaron ver si un sistema de recomendación de inteligencia artificial lograba reducir el uso de antibiótico-terapia de amplio espectro en pacientes que estaban ingresados por neumonía, que sin embargo no se encontraban ni en UCI ni tenían criterios de alto riesgo para gérmenes multirogoresistentes. ¿Qué hicieron? En los 30 hospitales que no intervinieron, dejaron que los especialistas indicaran su antibiótico de forma rutinaria. En los 29 que intervinieron, si un especialista indicaba un antibiótico a un paciente que estaba ingresado por neumonía fuera de UCI, en los primeros 3 días, que llamaron ventana empírica, el sistema le indicaba que le sugería cambiar el de amplio espectro por uno de espectro reducido. ¿Qué se dieron cuenta? Que lograron reducir con esta medida el 28% de uso de antibioterapia de amplio espectro innecesaria. ¿Por qué? Porque el 96% de los pacientes fueron catalogados como bajo riesgo. ¿Qué evaluaron? Historia clínica del paciente, comorbilidades, uso de antibióticos recientes, contacto con centros de salud. Y en base a todo eso, en función del antibiótico que se le indicaba, por ejemplo, si se le indicó vancomicina, se buscó ver si los patógenos eran de repente tenían riesgo para una infección por pseudomonas. O si era de repente por cefepime, y ahí buscaron los gérmenes específicos para cada uno. En función de eso, determinaron el riesgo y lo superaron por más de 10% o menos de 10%. Si tenía más de 10%, dejaban que el médico indicara su tratamiento de amplio espectro. Si tenía menos de 10%, le recomendaban el de espectro reducido. Esto se logró no solamente reducir esto, que se usaran antibióticos de amplio espectro, sino que en la evolución clínica de ese paciente, solamente el 0.2% de diferencia en progresión a UCI. O sea, de progresión tórbida en ese paciente. O sea, que realmente son cosas que se pueden integrar y que podemos llegar a utilizar para mejorar nuestra práctica clínica. Claro, y ahí cae decalar y escalar la antibiótico-terapia. Cuando tú ingresas a un paciente que tal vez tú dices, bueno, ok, tiene algún grado de severidad, bueno, vamos a ingresarlo con un antibiótico de mayor espectro, pero a las 24, 48 horas que tú veas la respuesta clínica y si ya interrogaste lo que acabas de mencionar, todos los factores de riesgo, si estuvo con antibiótico previo, estaba en centros de salud, etcétera, lo decalas a un antibiótico menor espectro, precisamente porque todo esto engloba mejorar el tema de la resistencia de los antibióticos. ¿Te parece que la parte, o sea, decalar con clínica sumado a respuesta de disminución de valores de procalcitonina sería una buena forma de combinar la respuesta al paciente?
Mira, sí usamos algunos parámetros desde el punto de vista de los paraclínicos infecciosos y por respuesta inflamatoria, por citoquinas de respuesta inflamatoria. Sí puedes correlacionarlo, pero la clínica siempre va a prevalecer. Okay. Si no tienes a la mano la realización o el poder realizar una procalcitonina, bien sea por recursos o porque no tienes en tu laboratorio de tu centro reactivos para eso, no te vas a frenar en decalar o no vas a frenar un egreso de este paciente porque no tienes la procalcitonina. Si clínicamente el paciente viene mejor y está respondiendo bien y ya planteaste el alta o lo vas a decalar, vamos a hacerlo. No tenemos que esperar un papel. No, sí, está negativa, entonces vamos a hacer lo que vamos a hacer. Ay, si no te llega el resultado, vas a dejar al paciente 21 días ahí, no tiene sentido. Bueno, para concluir, creo que el episodio puede cerrar con no usar gentamicina, encefalitis no complicada, integrar la IA, la tecnología para... Un poco ver el papel que tenemos en la resistencia bacteriana, por más que sea un papel individual, todos tenemos que trabajar por ello. Mía culpa. Tal cual. Queremos darte las gracias por todo este rato hablando. Para nosotros es un honor una vez más. Y bueno, esperamos que la próxima vez puedas venir con otro infectólogo y tener varias... Levantamos algún tema específico. Exacto. Bueno, este es un podcast promocionado y patrocinado por Despachos Médicos. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. José. Gracias, Ignacio. Hasta luego. Gracias por este espacio.